Cordial saludo para todos. Vamos a iniciar con la fase 3 del análisis del caso de enfoque conductual. Nuestro grupo está conformado por Estefanía Dayana Fuentes Morgado y quien les habla, Ángela Liliana Martínez Fuentes. Nuestro tutor es el profesor Juan Carlos Mejía. Somos del programa de Psicología Virtual de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Bueno, con base a los principios del condicionamiento clásico y operante, analizaremos y explicaremos y sustentaremos el caso del niño que se podrá ver en el siguiente link. La definición del problema. Los padres de Sandley son padres sobreprotectores. Tienen miedo que Sandley se lastime con cualquier actividad que realice en su casa. Esto llevó a que el niño no hiciera las cosas por sí mismo, que sintiera miedo a no ser capaz de solucionar cualquier percance que tuviera o pudiera suceder a su alrededor. Identificaremos y definiremos las conductas del problema. Conflicto familiar. Los conflictos familiares son eventos naturales que se derivan en la convivencia entre los miembros de una unidad familiar, que son los problemas. También está la ansiedad, que es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. El estrés también, y los encontramos cuando Sandley escucha a sus padres en la noche discutir y dice que se van a divorciar, o cuando el niño quiere ir a la escuela no quiere ir a la escuela por temor a equivocarse. También encontramos los problemas los bajos problemas de rendimiento escolar, que quiere decir cuando se refiere a los alumnos que suelen ir mal en las materias. Esto lo identificamos cuando el niño se siente necio al no responder las preguntas del docente porque siente que todo lo que dice está mal. También identificamos el miedo, sufrimiento, ansiedad y es cuando Sandley lo invita a una compañera a jugar y dice que no por miedo a lastimarse. La inseguridad la encontramos cuando Sandley busca una escalera para bajar un vaso y su madre no lo deja porque teme a que se lastime. O cuando el niño intenta cortar un palo con las tijeras de jardín. O cuando el niño, cuando hace esas cosas, sus padres no permiten que él haga eso por miedo a que él se lastime. Entonces, eso es lo que a él le genera inseguridad. Los principios de condicionamiento clásico y operante. Principios de condicionamiento clásico y operante, identificar los elementos que mantienen la conducta del niño. Encontramos adquisición, estímulo discriminativo, generalización, contingencia, sensibilización y habituación y extinción. Iniciaremos con adquisición. Se da mediante el empleo de diferentes estímulos que requiere como recompensa o castigo. Por ejemplo, el estímulo condicionado se da cuando Sandley participa en la clase dando una buena respuesta al docente. Y la respuesta condicionada se da cuando él recibe una aprobación positiva de parte del docente. El estímulo discriminativo es un estímulo neutro que indica cuando la respuesta puede conducir o no a la consecuencia deseada. Es decir, que el estímulo discriminativo indica si el reforzador está disponible. Esto quiere decir, por ejemplo, el estímulo neutro es cuando sus padres dejan que Sandley haga las cosas por sí mismo. Y la respuesta conducida es tener seguridad a sí mismo. También encontramos la generalización que implica dar la misma respuesta ante estímulos similares. Es de especial interés la magnitud en que la conducta se generaliza y se una situación a otra, se una situación a otra. Por ejemplo, cuando la compañera de estudio lo invita a jugar fútbol y él se niega, ya que piensa que si él juega se podría lastimar. Bueno, Contingencia. Sigue mi compañera. bueno, la contingencia es un condicionamiento operante que conduce a la aparición del reforzamiento o reforzador, que es cuando hablamos de una contingencia positiva. Entonces, el reforzamiento puede ser positivo o también se entiende como castigo positivo. Esto sirve para eliminar una contingencia negativa o castigo negativo que se ha dado con anterioridad. La sensibilización se trata de un aumento
de la respuesta ante un estímulo debido a la repetición de este estímulo. Es especialmente importante para la supervivencia en el caso de los estímulos aversivos o peligrosos. Un ejemplo de esto es cuando Sandley empieza a responder diferentes estímulos de manera positiva a ciertas situaciones. La habituación se refiere al proceso por el que ante un estímulo repetitivo, la respuesta se vuelve menos intensa. Un ejemplo de esto es cuando Sandley deja de responder aquello que no es relevante para él. Y por último, la extinción es el proceso contrario a la adquisición. El procedimiento de la extinción consiste en la omisión de la recompensa ante la conducta que se está trabajando para desaparecerla. Un ejemplo de esto es cuando Sandley no participaba en la clase por miedo a dar una respuesta mala y sus compañeros se burlaban de él. Podemos ver que ahora él hace su participación en las clases y pues le va muy bien. Eh, los elementos desde el condicionamiento clásico y operante se pueden evidenciar como parte de estrategias de intervención. Entonces tenemos las contingencias, que se dividen en dos, contingencias positivas y contingencias negativas. La contingencia positiva se entiende como la terapia que genera un refuerzo a la actitud positiva de Sandley. Adquiere más confianza en sí mismo y desarrolla muchas más actividades. La contingencia negativa es cuando Sandley realiza una acción que no está permitida por sus padres o por otras personas y Sandley recibe una reprimenda o un castigo por esta acción, lo que genera un reforzamiento negativo. Un ejemplo de esto que vemos en el video es cuando Sandley está hablando con un señor en la calle y su madre le menciona que esto está mal, que no debe hablar con personas desconocidas, pero nunca le explica cuál es la razón de que esté mal el hablar con personas desconocidas o de la calle. El programa de reforzamiento se evidencia de una forma fija que permite que el niño tenga una respuesta correcta a las situaciones por las que pasa. Esto incrementa la optimización del reforzamiento en todas las actividades o situaciones en las que se encuentre él. El principio de Primack se evidencia frente al estímulo de las palabras hacia el niño, palabras positivas. Brindan seguridad, confortabilidad y como habituación a la realización de todas las acciones y conductas que él realice. Esto genera una aprobación para las acciones que realiza el niño y la conducta que llevaba anteriormente tiene una más baja probabilidad. La generalización es el estímulo frente a una respuesta condicionada. Se presenta frente a un estímulo original y que genera una aprobación en las acciones que está realizando. La discriminación mmm, se da en estímulos por medio de la capacidad de adaptación del niño. Entonces, cuando hay cambios de estímulos frente al aprendizaje o la terapia, hablamos de una conducta fija. Los mismos ambientes le generan un mejor desarrollo y desempeño. El ejemplo claro de todo esto es cuando él participa en clase, ya que antes no lo hacía, y pues era como un reto para él hacerlo. Él recibe ahora un reconocimiento, una felicitación o un aplauso, lo que es un reforzamiento positivo. Eh, bueno, la estrategia de reforzamiento que implementaríamos frente a los estímulos sería una estrategia de reforzamiento positivo que genera una alta probabilidad de respuesta, ya que cuando Sandley es felicitado en las aulas de clase o por su mamá, él lo que hace es tener una afirmación frente a las acciones y por ende se tienen resultados. El plan de estrategia de reforzamiento que implementaría sería una técnica de desensibilización sistemática, ya que se basa en el principio conductual del contracondicionamiento, por el cual una persona supera la ansiedad desencadenada por una situación. Entonces, los padres del niño buscan una solución con un psicólogo donde les brinda ayuda con una terapia conductual.
Le explican que Sandley debe pasar por la jerarquización de miedos. Después, en un entrenamiento de relajación y luego la práctica de imaginación de lo que antes le tenía miedo. Y por último, el entrenamiento de desensibilización sistemática, que se repite nuevamente hasta tener resultados. El niño llega a superar la ansiedad, el miedo, la inseguridad, entre otras cosas. Y con ayuda de los padres y los psicólogos, llega a tener más seguridad en sí mismo y pues en todos sus entornos. Eh, Listo. Nuestras referencias bibliográficas se pueden leer en la pantalla y también los enlaces de información de apoyo que usamos para este caso. El link del video también se encuentra aquí posteado. Les agradecemos mucho su tiempo y su disposición por escucharnos. Gracias.